Bienvenidos a Refutando Disparates. Al grano. Qué barbaridad, no sé si reír o llorar. Aquí nos dice el compañero. Te voy a explicar, los países donde está la reducción, la gente vive 10 veces mejor que la clase media de América. Hay que destacar la arrogancia del muchacho. Y para que más le duela al arrogante, el comentario en cuestión tiene razón. Porque un estado más chico, a priori, necesita menos recursos. Si necesita menos recursos, por defecto, gasta menos. Teniendo en cuenta que el gasto público siempre a expensas del privado, si gasta menos, las personas pueden retener más y mejor el fruto de su trabajo y su esfuerzo, con lo cual pueden salir adelante. Sentido común, amigo. Bueno, si revisan los modelos de estado de bienestar, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Francia, Alemania, el mismo United States, Estados Unidos, son estados enormes. De estados chiquitos no tienen nada. Si lo ves desde ese porte, lo ves, por ejemplo, el empleo público, el empleo total de los nórdicos, es casi por el 40%. ¿Sabes cuánto tiene Ecuador? Si llega al 8% es lo máximo que tiene. El estado obeso. Son puras patrañas. Por eso, hay que tener una teoría correcta a priori para poder analizar los hechos y no hablar desde la ignorancia. En primer lugar, los nórdicos sí son ejemplo de estado pequeño porque gracias a eso se desarrolla. Una cosa es lo que hagan después. Y las cosas públicas allá son de gestión privada. Además, que un estado gigante no solo se mide por los empleados que contrata. En Latinoamérica contratan mucho, pero como su economía es tan improductiva o poca productiva, recaudan poco. Entonces, el problema está en que recaudan poco para lo que contratan. Y eso es un problema. Eso supone que deja de nacer empleo privado para mantener ese empleo público. Además, que ese empleo no nace de la demanda de los consumidores, nace del ideario político. Con lo cual se crea más pobreza porque la riqueza se produce en el mercado privado. Si no, pregúntale a los nórdicos que ellos, a diferencia de Latinoamérica, sí incentivan la inversión privada, con bajos impuestos y un mercado laboral desregulado, porque ellos saben que sin un ejército de capitalistas que ahorren, sacrifiquen, inviertan y produzcan la riqueza, no se puede sostener su estado de malestar. Puras mentiras que me los manipulan. Un estado mínimo inexistente. Lo que tenemos ahorita es un estado fallido. Y si tú quieres ver ejemplos de estados mínimos, ándate del continente africano. Hay muchísimos países, Níger, Zimbabue, hay algunos que tienen un estado chiquito, mínimo. Increíble. No sé cómo esta gente puede decir tantas falacias y mentiras juntas. La verdad que los zurdos en eso no tienen competencia. ¿Cómo te da la cara, estafador, para hablar de estados mínimos en África cuando estos tienen un alto gasto público causa de su pobreza? Allá en África sí ha habido bastantes niveles impositivos altos y periodos muy graves de hiperinflación gracias a los estados gigantes, lo que demuestra que tus afirmaciones son mentiras y que no sabes de lo que hablas. En África sí ha habido estados fallidos gracias al socialismo, gracias a la permanente agresión a la propiedad privada y trabas a la función empresarial. Impuestos bajísimos, menos del 10%. Una presión fiscal de 10%. ¿Cómo tú mides esa presión fiscal si África ha tenido periodos de hiperinflación de más de 5.000%? Solamente con el impuesto inflacionario te faltan 4.990%. Es absurdo. Y todo para promover el estatismo. O sea, no tienes amor propio y eres realmente ignorante. Entonces es algo increíble. Imagínense una presión fiscal menor del 10%. Una inversión pública menor del 15%. O sea, es el éxito libertario. Vayan al continente africano. ¿De qué políticas libertarias hablas tú? ¿Acaso en África desregularon el mercado? ¿Privatizaron el dinero? ¿Dejaron de financiar gasto público con impuestos, deuda e inflación? ¿Dejaron de agredir a la propiedad privada y poner trabas a la función empresarial para que haya un fluido cálculo económico en el terreno de los bienes capitales y los factores de producción para que haya un fluido precio de mercado? Las personas en África, debido a un más amplio libre mercado, gracias a su actuar empresarial, pudieron arreglar los desajustes económicos y satisfacer mejor sus necesidades básicas.
pudieron hacer crecer la división de conocimiento, la productividad, los salarios reales, gracias a más producción de bienes y servicios, por ende, más calidad de vida y más empleo. No, ¿verdad? Bienvenidos a Refutando Disparate, parte 2. Les recomiendo el libro de Han Jung Chang, de Pateando la Escalera, muy bueno, que nos explica cómo se desarrollaron los países ahora desarrollados, con estados fuertes y eficientes. Estados fuertes y eficientes. Como un parásito político que no tiene incentivos para gastar plata ajena bien, además que no sufre las consecuencias por malgastarla y que él es imposible, gracias a que no vive de pagos voluntarios, hacer cálculo económico, con lo cual no orienta cómo, dónde y de qué forma dar los servicios, puede ser eficiente. Es absurdo. Interventores, Estados interventores. Si más bien la intervención del Estado causa desajustes en el mercado, desajustes que afectan la calidad de vida de la gente, que tratan de arreglar con más intervención, con lo cual todo empeora, como los hechos lo prueban. Es absurdo. Con inversión pública, con programas sociales, con subsidios, con programas sociales y subsidios. O sea, que robándole al que produce y desincentivando la inversión y las ganas de trabajar de las personas para mantener a vagos, se desarrolla un país. Si fuera por eso, Venezuela fuera el país más próspero de Latinoamérica y del mundo. Absurdo. Ellos con proteccionismo inteligente. Proteccionismo inteligente. O sea, que poner trabas a la competencia y dar privilegio a unas empresas a expensas de otras y encarecer los bienes y servicios de los consumidores con proteccionismo, aranceles internacionales y prohibiciones, con lo cual el salario real rinde menos porque es más caro comprar, es desarrollarse. ¿No será a pesar de eso que se desarrolla el mundo? Es absurdo. Incluso te puedo poner un gráfico, porque a mí me gustan los gráficos, los datos. Obvio te gustan los datos, pero sin una teoría correcta para explicarlo no tiene un sentido. Es más, te digo un secreto, la efectividad del Estado se mide a medida que el Estado estorba menos, la gente le va mejor. Hechos, no opiniones. De Our World Data, que nos explica la efectividad estatal en función de los ingresos tributarios. Efectividad estatal en función de los ingresos tributarios. Un momento, tú me estás diciendo a mí que un parásito político que no me conoce, que además gasta plata ajena y que no tiene sentido para gastar bien porque no sufre las consecuencias de su mal gasto, además que no cuenta con la información de mercado para gastar, no puede obtenerla ni puede contar con ella, puede ser efectivo. Es absurdo. Y en la tendencia arriba te ponen a los nórdicos y a los modelos de estado de bienestar en los primeros puestos, con una presión fiscal por encima del 40%. Y a lo último, en la tendencia, los peorcitos, ves que su efectividad estatal es terrible, con una presión fiscal bajísima del 10%. Entonces, como que hay una relación directa entre ingresos tributarios y efectividad estatal. Otra vez la falacia de los países nórdicos. Pero la de que tu estado de malestar e inmoral se sostiene en el sistema capitalista, esa no te la sabes. Me imagino que te va a dar un infarto cuando te des cuenta que gracias a la inversión privada y a los bajos impuestos, o sea, a más capitalismo, es que se sostiene tu estado de malestar. Y sí, 40%, pero no a las empresas, mentiroso, a las personas, a los altos salarios, gracias a más productividad y mayores tasas de capitalización, ya que ellos saben que sin incentivar con bajos impuestos y un mercado desregulado a la inversión, más adelante no pueden parasitar, no pueden vivir de los demás, que es el negocio político. Recordemos siempre que el Estado es el representante institucional de la sociedad. No, el Estado es una imposición mafiosa. La institución social que nos representa como seres humanos es el mercado. Ese, si somos todos nosotros cooperando y satisfaciendo nuestras necesidades. Son unos pocos ingenieros sociales que su fin es vivir de los demás mientras nos roban y nos estafan, haciéndote creer que es por ti cuando en realidad siempre ha sido por ellos. Qué poco amor propio y cuánta ignorancia, amigo. Bueno, gente, aquí me despido. Compartan el video, comenten, dejen su me gusta y no se olviden, no
se dejen engañar. Soy ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo al cielo. Todo lo que me